Pana seguro que no, está haciendo cosas, está en proceso de readaptación al trabajo y Abel tenemos dudas, está entrenando ya con cierta normalidad, pero todavía no está haciéndolo todo. Entonces veremos a ver de aquí al domingo cómo llega. El resto están disponibles. No, con ganas. Sabemos que es muy difícil no solo ganar, sino puntuar fuera de casa. Y el equipo, el otro día vinimos de vacío del último viaje de Coruso y en la segunda parte, si hubiéramos estado un poquito acertados, podíamos habernos llevado al partido. A veces, están en los pequeños detalles los resultados y sí que los veo a los chavales con muchas ganas de refrendar ese trabajo que hacen todos los días y conseguir también puntos y victorias fuera de casa, claro. Bueno, es un rival que tiene un técnico que es súper joven, pues un estudioso de esto, es un equipo que es versátil, que puede jugar de diferentes maneras. Es verdad que les está costando últimamente conseguir resultados, pero yo he visto sus partidos y son un equipo que va a ser difícil en casa. Soportaron al Avilés con un hombre menos, el otro día pierden con un balón parado y tienen opciones de estar siempre en los partidos. No tengo ninguna duda de que su entrenador nos va a estudiar muy bien, o nos ha estudiado muy bien, y nos lo va a poner difícil, segurísimo, más en su casa. No, los chavales están acostumbrados, la mayoría, a viajar. Algunos más jóvenes son sus primeras experiencias, pero bueno, al final el horario hay que adaptarse, es lo que hay, e intentaremos hacer el viaje lo más cómodo posible, descansar bien y estar lo mejor preparados para el partido por la mañana, no hay problema. No, yo veo al equipo creciendo, dando pasos cortitos pero seguros, y es la forma de construir algo que sea sólido, no hay más. Yo tengo la experiencia de futbolista en años que se consiguieron objetivos importantes, de estar tiempo sin ganar, pero es muy importante no perder, y eso el equipo lo tiene. Como te decía antes, siempre están los partidos, siempre generamos bastantes ocasiones claras de gol y por ahí estamos tranquilos. Es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar y somos conscientes de ello, hay que ser humildes y esta es la forma de ser cada día un poquito mejores, ponernos retos a corto plazo, ir dando pasitos cortos pero seguros, como te decía antes, y en ese camino estamos. No, al contrario, esto es como todo, hay dos formas de ver las cosas y nosotros intentamos enfocarnos siempre en lo positivo. El equipo fue capaz, ante un buen rival, de tener en la última ocasión del partido o en los últimos minutos del partido, generar peligro cerca del área, no solo el penalti, sino otra ocasión que también muy parecida a la del penalti que tuvo Rabí, y acercamientos hasta que el árbitro pitó el final del partido. Eso hay que quedarse con lo positivo y yo creo que eso nos tiene que reforzar. Todo lo contrario sería pensar que como me preguntas, el fallo del penalti nos podría hacer más daño que de ninguna manera. Estamos enfocados siempre en lo positivo, en las cosas que tenemos que mejorar y nos tiene que reforzar.